su entusiasmo, su cosa. Póngase de pie, mi hermano. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Reciban saludos de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la avenida El Tintal. Dios les bendiga grandemente. Quédense con nosotros porque hay temas que hay que tratarlos de manera muy seria, sin gritar, sin amenazar, sin nada de esas cosas, que todos estemos concentrados en lo que es de la Escritura. Una vez más, gracias a Dios por todos ustedes, por la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, por la hermana pastora, por muchos hermanos que son pastores que me han dado buena señal y que Dios los ha usado para afirmar nuestras convicciones, que son en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nosotros en esa cruz para traernos aquí y darnos vida y darnos de su espíritu, de su presencia. Como lo dice la Escritura, mirad, todo lo ha hecho bien. Hace a los ciegos ver, a los sordos oír, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, las rameras son transformadas, los ladrones son transformados. Y el mismo Jesús dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesucristo es el Señor, mi hermano. Jesucristo es el Señor. Vamos a tomar como base dos partes de la Biblia. Primero vamos a Jueces todos, a Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5 y luego vamos a ir a Gálatas capítulo 3, verso 28. Jueces capítulo 5, Jueces capítulo 5. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 5. ¿Lo tienen todos? Verso 7. Tenía tiempo que no leía este texto de la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, pero tenía tiempo que no leía este texto de la Biblia. Jueces capítulo 5, verso 7 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Lo leyó? Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, Nuevo Testamento. Después de Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 3. Verso 24 en adelante para darle contexto. ¿Lo tiene? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse con su Biblia abierta. Vamos a recorrer la palabra de Dios. Vamos a recorrer la palabra de Dios.
Vamos a recorrer la palabra de Dios. Mi hermano, toda doctrina fundamental de la Biblia, no se basa en un solo versículo de la Biblia. Incluso no se basa en un solo capítulo de la Biblia. Las doctrinas fundamentales de la iglesia y de la Biblia tienen que estar supervisadas por toda la Escritura. ¿Por qué? Porque es fácil agarrar un texto para uno imponer su pensamiento. O sea, yo creo una cosa, entonces voy a buscar un versículo de la Biblia que me dé la razón. Así no funciona la Escritura. Así no funciona, ¿no? Voy a hablar del egoísmo porque nadie me da. Me estoy acordando de una hermana hace tiempo que no le invitaron a los muchachos por un cumpleaños. No se los invitaron. Bueno, los muchachos eran un poquito salvajes y el que hizo el cumpleaños no los invitó. Era líder y hasta profetizaba, hermano. ¿Y sabe qué hizo? La pasaron a predicar y dijo: hoy vamos a hablar bajo el tema que Dios me dio. Los cumpleaños son malos, hermano. Y se lanzó 2 capítulos de la Biblia, cuando Faraón ahorcó al panadero y cuando Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Y por eso los cumpleaños son malos. La hermana cree, todo el mundo se echó a reír. Pues la hermana, como no le invitaron a los hijos para el cumpleaños, dijo que los cumpleaños eran malos. Así solucionó. Así me ha tocado a mí conversar con personas, por decir, comunitarios, que dicen: no, Dios es uno y Jesús es solo, porque Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo les digo: o sea que con un solo texto de la Biblia solucionaste. ¿Y qué vas a hacer con los otros 2500 textos que están? Y les empiezo a citar la Biblia sin explicarle, y a citar la Biblia sin explicarle, y bueno, algunos no me hablan, otros han recapacitado, hermano. Hermano, el enemigo siempre busca distorsionar el pensamiento de la iglesia. El enemigo siempre busca distorsionar el pensamiento del creyente. Siempre busca de alguna manera sacarnos de lo que está en la voluntad de Dios. Y estaba conversando con la hermana sobre un tema, porque le dije así estas palabras. La hermana es testigo y muchos de ustedes son testigos. Me vuelvo testarudo, quizás no sea esa la palabra, pero me vuelvo como testarudo cuando sé que la Biblia dice una cosa y alguien me quiere decir otra cosa. Yo no le permito. Dije: no, pero que azul celeste tirando a claro. Dije: no, varón, aquí la Biblia dice azul. No, pero es ahí. No, aquí también dice que es azul y tiene que ver con lo mismo. No es azul celeste, ni azul mediterráneo, ni azul tirando a marrón bajando con amarillo. No, es azul. Y así es Dios. ¿Cómo lo vemos nosotros? En Génesis capítulo 3. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer de él, porque el día que de él comas, dice, morirás. Es decir, te vas a morir completamente. Se lo dijo clarito. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Realmente Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Así no dijo Dios, pero él dijo así. Y la mujer le responde y dice: no, sino el de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, que no comamos porque moriremos. ¿Y qué dijo la serpiente? Ustedes no se van a morir, ustedes van a ser como dioses. Y les dio una interpretación de lo que Dios había dicho literalmente. Ve, si comes del árbol, ese te vas a morir. No vas a comer de ese árbol. ¿Qué dijo la serpiente? Génesis 3, ustedes no se van a morir, ustedes van a ser como dioses. Y cuando comieron del fruto, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos.
¿Qué pasó? Se dieron cuenta que los botaron del huerto de Edén y les pusieron ángeles ahí para que no volvieran a entrar. ¿Y qué pasó? Adán duró 900 años y se murió. ¿Qué pasó? Matusalén duró 969 años y se murió. ¿Dónde está Nimrod? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está Judas? Incluso ¿dónde están los apóstoles? Todos se murieron y nosotros nos vamos a enfrentar. Si el Señor no ha venido, nos vamos a enfrentar a la muerte. Tu abuelito se murió, tu tatarabuelo se murió, tu hermano se murió, mi hermano se murió, tu mamá se murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y fue producida por un hombre que creyó a las interpretaciones privadas de la Biblia. Entonces nos damos cuenta sobre los ataques. Hay muchas clases de ataques y estaba conversando con la hermana sobre el ministerio pastoral. El ministerio pastoral de la mujer. El ministerio pastoral que ejerce la mujer, incluso las distintas clases de ministerios que la Biblia nos revela que Dios le ha otorgado a las mujeres. Hay muchas personas incrédulas, y cuando digo incrédulas, que se la dan de universitarios, de catedráticos, que dicen que la Biblia es un libro machista. Pero ellos dicen que la Biblia es un libro machista porque no lo han leído. Incluso yo he conversado con personas que empiezan así, a decir que la Biblia es un libro machista, que somete a la mujer, que esclaviza a la mujer, que hace cosas con la mujer. Entonces cuando les empiezo a abrir la Biblia, ellos comienzan a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque lo primero que les digo, te pones a hablar cosas que nunca has leído. Mire, era tan, y primero voy a citar el Antiguo Testamento, era tan severo Dios, tan protector de la mujer, porque Dios no hace acepción de personas, pero tan protector de la mujer, que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando vayas a la guerra y tomes cautivas a mujeres de otro país y te llegues a ella para usarla, tú no la vas a dejar botar, la vas a tomar como tu esposa, porque la humillaste. Eso está en Éxodo, yo se lo dejo de tarea. No es que la vas a tomar porque conquistaste la ciudad y la tomaste y estuviste con ella y la vas a soltar. No, te vas a casar con ella y va a ser tu mujer y no la vas a despedir todos los días de tu vida. Fíjese lo delicado de la situación. El Señor hizo a la mujer para que el hombre la protegiera. Pero algunos que han leído la Biblia, pero que tienen sentimientos tradicionalistas, incluso sentimientos católicos, todavía dentro de las iglesias evangélicas, tienen ese pensamiento de que la mujer no puede, que la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer aquello, la mujer no puede, pero sí le puede hacer la comida, sí le puede planchar, sí le puede hacer un mandado, incluso sí se puede montar un saco de papas en el hombro, eso sí lo puede hacer. Pero Dios es un Dios justo, un Dios equitativo. Y como usted, yo sé que está esperando que cite la Biblia, téngame paciencia, que sí vamos a citar no un texto de la Biblia, sino muchos pasajes de la Biblia. Hay un problema. Yo no puedo decir, la mujer no puede tener ministerio porque a mí me dio la gana, o porque tuve un sueño, o porque leí un texto de la Biblia, o porque alguien me dijo que no puede tener, o porque fulano como es profeta, fulano como fue para el infierno, fulano como tiene un rango en tal y en tal situación, es así. No, las cosas se arreglan con la palabra de Dios. Cuando Satanás le citó la Biblia a nuestro Señor Jesucristo, no le quedaron más ganas de citar la Biblia, porque se la citó una vez y el Señor Jesús vino, lo corrigió completamente. ¿Por qué? Porque él siempre busca sacar algo de la Biblia que no tiene que ver con los temas. Hermano, para ser más específico, porque ya yo he hablado de esto y he durado media hora hablando, para ser más específico, Dios le da ministerio a las mujeres. No diga amén, no diga amén, vamos a leerlo, sí. Dios da ministerio a las mujeres. Dios usa a las mujeres
Y no voy a citar de que no, que el Señor Jesús usa a las mujeres porque se le apareció en la resurrección. No, porque a mí no me gusta sacar pasajes de la Biblia que no tienen que ver con lo que estamos hablando ahorita. Que Dios usa a las mujeres de manera ministerial. No solamente en el pastorado, sino en lo profético. También las usa. Entonces, la primera mujer profetisa que vemos en la Biblia es María, la hermana de Moisés. Profetiza. Éxodo capítulo 15, verso 20. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 15, verso 20. Cuando le digo los puntos doctrinales se tratan así, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es algo que está muy claro. Cuando las cosas no están muy claras, aparece un texto de la Biblia. Es más, incluso al único que se le acepta un solo texto de la Biblia para dar una enseñanza es a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo. La gente vive diciendo que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres antes del diluvio, pero si Jesús dice que no pueden procrear, ¿por qué yo sigo porfiando de que será que los ángeles estuvieron con las mujeres? Jesús dice que no tienen sexo, son asexuales. No se pueden juntar, no se casan ni se dan en casamiento. No se reproducen. No, pero que eso fue que los hijos de Dios son los ángeles y estuvieron con las mujeres. ¿Para qué? Para extender un mensaje. Pero Jesús dice, no pueden procrear. Y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y el Padre dijo, este es mi Hijo, a Él óiganlo. Ya, el único que tiene la autoridad para eso. Para eso. Éxodo capítulo 15, verso 20, ¿lo tiene? Mira, y yo no lo tengo. ¿Qué dice? Ah, ya lo encontré. ¿Cómo dice? Sí, ella la describe la Biblia como la primera mujer profetiza, con autoridad, ya se lo voy a mostrar, con autoridad. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Lo tiene, anótelo, medítelo, estúdielo. Mi hermano, uno tiene que estudiar todo lo que le dicen a uno. Usted es bonito y uno se siente honrado, pero mi hermano, no coma cuentos solamente, investigue el pasaje de la Biblia, la situación. Mire lo que dice el capítulo 12 de Números, ¿lo tiene? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. O sea, le estoy tomando este pasaje que ella sabe que Dios le dio autoridad. Claro, ella ahí está equivocada con respecto a la decisión de Moisés, pero ella lo que está diciendo es, a mí también Jehová me dio autoridad y Aarón, y entonces ella está usando de su autoridad, que debería ser un ejemplo para nosotros, está usando de su autoridad como profetiza para censurar a su hermano en sus decisiones. Lo que te quiero decir, que ella sabe, Dios sabe que le dio autoridad. No nos vamos a extender al problema, porque si no te estoy mostrando un ejemplo de que Dios a ella la había llamado como profetisa y tenía autoridad para hablar. Ella misma dice, nosotros también hablamos porque Jehová nos dio para hablar, pero eso no, el error de ella fue de murmurar contra su hermano. Ese fue el error de ella ahí. Pero ella está diciendo la verdad y Dios viene y se los dice. Hasta la puso en disciplina porque quedó leprosa un ratico y se detuvo el campamento. Ahora nos encontramos en Jueces capítulo 4. Esto es más interesante, donde leímos Jueces capítulo 4, verso 4. ¿Lo tiene?
Búsquelo ahí con paciencia. Porque aquí es leer la Biblia más que explicar. La Biblia habla sola. La palabra de Dios se explica sola. Buscar interpretar algo que la Biblia dice claramente es buscarse un problema con Dios. ¿Lo tiene? Jueces capítulo 4, verso 4. Gobernaba, dígalo conmigo, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Quién gobernaba Israel en aquel tiempo? Una mujer llamada Débora, profetisa. Era la líder del pueblo de Israel. La palabra pastor en el Antiguo Testamento se refería a los gobernantes, a los que dirigían al pueblo. No se refería a un predicador. En el Antiguo Testamento el pastor era alguien que administraba al pueblo, que atendía al pueblo. Vamos a leerlo, Jeremías 23. Jeremías 23. Eso es lo que era un pastor en el Antiguo Testamento. Era alguien que atendía al pueblo. ¿Lo tiene? Jeremías 23. Mire lo que dice Jeremías 23, verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Vuelvo y te digo, este pasaje es para que veas cómo Dios llamaba a los que tenían que cuidar a cada grupo de las tribus de Israel. Los llamaba pastores. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cuidar al pueblo. Cuidar al pueblo era estar pendiente de ellos. Y Débora, mucho tiempo antes de Jeremías, era la que le había tocado cuidar a Israel. Incluso Israel ha tenido dos gobernantes mujeres que yo sepa a través de los años. Débora y Goldenmeyer en el 1979, que fue la que dijo que no iba a permitir más atentados contra Israel y que se iban a vengar de todo eso. Una mujer, Goldenmeyer se llamaba, una mujer muy de temple. Porque Dios da responsabilidades a las mujeres. Hermanos, uno tiene que tener cuidado con quién conversa uno. Y cada conversación, usted ve que yo hablo mucho, pero cada conversación debe ser medida con la Escritura. Con la Escritura. No, que usted no puede hacer eso. De verdad, muéstremelo por la palabra. Un día alguien, como no, ¿será que no podía conmigo? ¿Sabe qué me dijo? Vamos a echar la Biblia a un lado para que hablemos mejor. Yo dije, ahora sí se acomodó este. Y eso que sos evangélico, le dije yo estaba en el mundo. Dije, ¿cómo vas a echar la Biblia a un lado? Eso no tiene sentido. Porque como yo le ponía a leer la Biblia y la Biblia contradecía lo que él decía, entonces me dijo, no, vamos a echar la Biblia a un lado para que hablemos mejor. Yo dije, bueno, ahora sí me acomodé yo con usted, le dije. Ahí está. El pastorado en el Antiguo Testamento era para administrar al pueblo. Incluso el don profético era el anunciador, el de predicar la palabra de Dios, el de enseñar la palabra de Dios. Y Dios, aparte de María, aparte de Débora, no eran casos aislados. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Tenían el ministerio profético, no solamente el don profético, tenían el ministerio profético para aconsejar incluso a reyes, a príncipes, a gobernantes, a sacerdotes. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vaya ya conmigo. Porque ahorita vamos a caer en el Nuevo Testamento. Estoy recorriendo la Biblia para que vean que Dios no es un Dios exclusivo, sino que es un Dios que trata con las personas. Tampoco debemos de pensar como piensan algunos predicadores
y algunos maestros de la palabra que no son machistas, pero creo que se equivocan, que dicen, donde no hay un hombre, Dios tiene que enviar a una mujer. Sí, las obras, sí. No hay hombre, vamos a enviar las obras. No, Dios es equitativo. Dios ama la igualdad. ¿Cuál es igualdad? Dios llama a hombres y a mujeres y los capacita para un momento y para un ministerio. Primera de Reyes, mire que estamos hablando de mujeres con el don profético. Y usted sabe que el don profético es la pronunciación inspirada de los oráculos de Dios. Le dejo eso de tarea también para que investigue el significado de profeta y de profecía en el Antiguo Testamento, que viene de la palabra hebrea navi. Incluso hay otras palabras más, malak, de donde viene el nombre de Malaquías, que significa mensajero, alguien que tiene un mensaje de parte de Dios. Segunda de Reyes 22, ¿lo tiene? Y otra vez yo no lo tengo, ¿qué cosa? ¿Ah? Primera de Reyes 22. Están atentos y no los estaba probando, de verdad me equivoqué. Gracias. 22:14, ¿qué dice? Esto fue cuando Josías mandó a leer el libro de la ley y se preocupó. El rey Josías. Era profeta Jeremías, era profeta Habacuc. Eran los profetas en aquel tiempo, los hombres profetas, Jeremías, Habacuc, no recuerdo otro más, pero habían muchos profetas. Jeremías era uno de los más importantes. ¿Y qué dice el verso 22? El verso 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. ¿A quién? Pero si estaba Jeremías por ahí y estaba Habacuc también. ¿A dónde fueron ellos? ¿A quién? A la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron fue con ella, porque era la que tenía el mensaje de Dios. Estaba Jeremías. Por eso es que yo no creo cuando dicen no, que donde no hay un hombre, Dios envía a una mujer. No, Dios no es así. Dios llama a quien Él quiere y hace como Él quiere y dice como Él quiere. Así está escrito en Isaías: se va a hacer de la manera que yo lo he determinado, dice el Señor. Y dice San Pablo, no me quiero adelantar, pero dice San Pablo en 1 Corintios 14 que mayor es el que profetiza. Es un ministerio de mucha responsabilidad. Y ahí lo está ejerciendo una mujer. Ahí lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Hermana, no se deje menoscabar de nadie. No solamente le hablo a la pastora, sino a ustedes también. Usted no puede decir, no, es que Dios no me puede usar a mí. ¿Quién dijo que no? O sea, ¿por qué usted piensa y dice, no, es que Dios no me puede usar a mí? Eso está en la Biblia. Porque el Espíritu Santo lo derramó Dios a hombres y a mujeres, a niños, a siervos y a esclavos, y a libres, a endeudados y no endeudados. El Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. No, pero que no está el pastor, que no está la pastora, que no está el líder. ¿Para qué te dio el Señor su presencia? ¿Para qué te dio el Señor su presencia? Para cantar coritos, mi hermano, eso es lo último que hay que hacer. Es para convertirte en un instrumento para su gloria. Dios glorificó su nombre. Vuelvo y digo, estaba Jeremías ahí, estaba Habacuc, estaban profetas que son de ese tiempo. Pero ¿qué fueron? Se sabían hasta la dirección de la profetisa, se la sabían. La calle tal, la puerta tal, la mujer del de las vestiduras es la profetisa Hulda. Vayan y consulten es con ella, porque para eso Dios le dio un ministerio. Y lo que quiero mostrar con esto es que el Antiguo Testamento no era machista. ¿Por qué? Porque algunos predicadores dicen que el machismo estaba en el Antiguo Testamento, como vemos aquí. No. Y estamos hablando de lo ministerial, porque hubieron mujeres
que lo que no pudieron hacer los hombres lo hicieron una mujer. Una mujer agarró a uno de los que tenían a monte Israel y le dijo: tómate un traguito de leche aquí, acuéstate que yo te pongo una sabanita, y pácata, le clavó una estaca y acabó con el mal de Israel. ¿Y qué había dicho Débora? La victoria va a ser de una mujer. La tenían a monte, su marido se desligó de Israel y ella vino. Tiempo de guerra, mi hermano. También Abimelech, el hijo de Gedeón que mató a sus hermanos, también fue lo mismo. Andaba guerreando, andaba asesinando a gente, agarró una mujer, una piedra de molino y se la tiró. ¡Pah! Dijo a otro: mátame para que no digan que me mató una mujer. ¿Ve? Pero eso no tiene que ver con el ministerio. Por eso que a mí no me gusta agarrar una cosa para enredar la otra. No, que el Señor se le apareció a la mamá de Sansón. Son propósitos y la Biblia es específico. Vamos a hablar de lo ministerial. Si la mujer puede pastorear, puede predicar, vamos a hablar de eso. ¿Ve? Entonces ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos revela algo más maravilloso. Así se dice, ¿verdad? ¿Más maravilloso o algo maravilloso? El Nuevo Testamento nos revela que en el Evangelio, en Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, sino que todos somos uno en Cristo. O sea, y dice otros textos más que no busqué, ni el varón es mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el varón. Ya de ahí tú tienes que pensar que para Dios somos iguales. Para Dios somos iguales. Ya de ahí tenemos que pensar que para Dios somos iguales. Entonces, ahí es donde decimos, pero, y son las personas que dicen, que vamos a suponer, hay gente que le ha dicho a otros hombres: usted no puede predicar porque usted tiene un pie más pequeño que el otro y se va a ver feo cuando esté. Usted no puede predicar porque usted usa la camisa marrón y esas cosas yo creo que no son de Dios, mi hermano. La gente se mete en problemas con Dios por estar hablando con Dios. Le voy a dar un ejemplo de eso. No vaya allá, yo se lo voy a decir, si quiere lo anota. Segunda de Samuel capítulo 7, David dice: yo habito en palacios y Jehová habita en tiendas. ¿Y sabe qué le dice el profeta Natán? Y cuando David le dice: yo le voy a hacer casa a Jehová, le dice Natán: haz lo que tú quieras porque Jehová está contigo. El profeta. Y el profeta se va para su casa y Dios se le aparece en la noche y le dice: ahora te vas a ir donde David y le vas a decir que él a mí no me va a hacer casa. ¿Y qué le había dicho el profeta? Haz lo que tú quieras, que Jehová está contigo. ¿Y qué le dijo Dios a Natán? A Natán, que era un verdadero profeta, mire lo que se le zafó. Y no, le vas a decir a David que él a mí no me va a hacer casa. Primero, yo no le estoy pidiendo que me haga casa. A ninguno le he dicho yo que me haga casa. Tan buenas las intenciones de él, pero el asunto es la pena que pasó el profeta por decir lo que Dios no le había mandado a decir. Se tuvo que regresar y retractarse. Ya, uno tiene que tener cuidado. Uno después que predica debe de escucharse, porque uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar y uno puede en algún momento, ay hermano, el diablo lo ataca a uno predicando, meditando. Uno tiene que buscar la verdad y la verdad es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso ya, la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia dice métete por ahí, métase por ahí, aunque usted vea caimanes, vea serpientes, vea todo. La Biblia lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ve? Entonces uno tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Incluso hay personas astutas, hay personas, usted sabe que todos esos temas los he tratado con ustedes, hasta conversando, hasta con la misma hermana. Y quizás vayan a pensar, antes de seguir ahora en el Nuevo Testamento, que me voy a desviar, pero no, va en lo mismo.
ustedes tienen que cuidar el ministerio de la hermana. Primero, que no cayó de aquí en paracaídas. Ella estuvo con su esposo aquí más de 30 años, aparte de los otros años por allá. ¿Qué pasa? A mí me da miedo los que llegan profetizando y dicen: mi sierva, yo estoy contigo, y el que se meta contigo, dale. Entonces, esas personas a veces tienen una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es que si pueden conquistar el corazón de la pastora con una profecía y se le aplaude eso, se va a aprovechar de los demás. Entonces los demás van a decir: no, como le profetizó a la hermana y le dijo tantas cosas bonitas, entonces este es de Dios. Y resulta que comienza a socavar, y lo que hizo un día bueno lo hace después con otro, pero después se va de casa en casa a decir: yo creo que lo que hicieron con usted no es de Dios. No, pero el hombre es el profeta, le profetizó a la hermana, le profetizó al otro, y aquí está en la casa y vino. Yo creo que sí es verdad, que a mí me la tienen desmontada. Usted tiene que cuidar a la pastora, así como la pastora lo cuida a usted y lo tiene que cuidar a usted, porque el pastorado es para cuidar. A veces le exigimos a los pastores. Yo tengo pastores, la hermana Yolanda y el hermano John Sanabria, cuando me dijeron: pero, y la hermana es testigo que no estoy mintiendo, pero ¿a quién le vas a dar cuenta y a quién vas a rendir? Y me dije la verdad: ¿para qué los tengo ustedes? ¿Para qué los tengo a todos ustedes también? ¿Para que oren por mí? Uno tiene que reconocer que alguien lo tiene que cuidar a uno. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dice una cosa, creo que en Colosenses dice, en Colosenses, creo que lo puede leer, esa carta es corta, dice, desde donde él estaba, le dice a los colosenses: yo los estoy viendo ustedes y estoy con ustedes ahí, mirándolos, así dice. O sea, tan lejos, y está diciendo que está ahí con ellos. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los corazones, Dios conoce lo que te va a pasar mañana, Dios conoce lo que te pasó ayer. Y los siervos de Dios tienen que estar en esa comunión para cuidar al pueblo, pero el pueblo tiene que cuidar también a los siervos y a las siervas de Dios. ¿No dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores? No lo dice, lo dice Hebreos 13. Ahorita lo leemos. Miradlo, a ver cuál será el ejemplo de ellos. Pero tenía que decir esta cuñita aquí, porque el diablo es astuto. El diablo se disfraza de predicador. Le tengo más miedo al diablo cuando se disfraza de predicador que de brujo, que de collares, porque es astuto. Usa la astucia. ¿Para qué? Hermano, ¿sabe qué feo? Estar dentro de una iglesia no estando dentro de la iglesia. No sé si me entiende. O sea, estar como por estar, sin querer apoyar las cosas que se hacen. Entonces, eso pasa porque a veces nos dejamos minar y no aceptamos la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nos revela la importancia de la mujer y las responsabilidades que tienen. Lucas capítulo 15, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo fácil en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, ya son las 8, pero nada más deben 10 minutos que lo que voy a citar la Biblia. 10 minutos más que lo que voy a citar la Biblia. Lucas capítulo 15, ¿lo tiene? Lucas capítulo 15 nos habla de las responsabilidades. Yo sé que ahí dice la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo, pero nos habla Jesús de las responsabilidades. Primero, de un hombre que pierde una oveja y la sale a buscar y se regocija de que encuentra la oveja y llama a sus amigos y les dice: mira, la oveja que había perdido la encontré, gozaos conmigo. Y Jesús dice: así hay más gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Está aquí conmigo? Mire,
Pero luego dice en Lucas capítulo 5 que el reino de los cielos es semejante a una mujer que teniendo 8 dracmas pierde una y la busca y no descansa hasta encontrarla. Barre la casa, barre todo, hasta que encuentra a esa mujer la dracma y llama a sus amigas y a sus vecinas y dice: gozaos conmigo porque el dracma que perdí ya la hallé. Y dice el Señor Jesús: así es cuando un pecador se arrepiente. Que Jesús está mostrando allí que los hombres y las mujeres tienen responsabilidades en el reino de los cielos. ¿Me escuchó? Los hombres y las mujeres tienen responsabilidades en el reino de los cielos. Ahora, le voy a decir una cosa. En la Biblia, personalmente, individualmente, a nadie se le dice pastor. A nadie. Búsqueme un pastor en la Biblia. Dígame, fulano de tal era el pastor de la Biblia. No. A ninguno, porque eso no se usaba en el Nuevo Testamento hasta después que Pablo nombra en los ministerios. Pero en la Biblia, individualmente, no aparece un pastor, ni una pastora tampoco. Ese título no se le daba a nadie en el Nuevo Testamento, sino individualmente a Jesús como el pastor y el príncipe de los pastores. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice que Jesús es el príncipe de los pastores. El pastor de los pastores es Jesús, pero no aparece alguien que, no, el pastor fulano, la pastora fulana. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparecía el líder de una congregación con ese título o con el nombre de ese ministerio. Lo puede buscar. Siempre era en términos general: los pastores, el príncipe de los pastores. Pablo llamó a los pastores, etc. Pero sí aparece la palabra anciano y anciana, y todo tiene requisito en la Biblia. El supervisor no es el pastor, el supervisor es un supervisor que está a cargo de los demás y tiene requisito. El anciano hombre tiene requisito, la anciana tiene requisito, porque eran los dirigentes de la iglesia, los que estaban a cargo de la iglesia. Eso es fácil, a nadie. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia rapidito, algunos pasajes de la Biblia. ¿Está aquí conmigo? No vamos a dejar esto a media, porque esto es importante, porque hay mujeres en otras congregaciones que le han detenido el ministerio. Dios les habla, Dios les dice, Dios les revela, entienden más a veces que muchos hombres. Y no, usted no puede predicar, usted no puede profetizar, usted no puede nada de eso. Y la Biblia en ningún momento prohíbe eso, solamente en un solo pasaje, y lo vamos a leer también. Vamos a leer el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3. En el Nuevo Testamento todavía hay profetizas. Lucas capítulo 2, versículo 36. 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 ¿Lo tiene? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Quién estaba allí? Ana, profetiza. La palabra profetiza o profeta, de los términos griegos, se los dejo de tarea también para que usted lo busque. El domingo voy a venir a escuchar a la hermana, a venir a escucharla predicar, porque así como se le da a uno la oportunidad, uno tiene que escuchar también y recibir de parte de Dios la palabra. La palabra profeta o profetiza en el Nuevo Testamento se le llama a los que pronunciaban los oráculos de Dios. Claro, tenían revelación del futuro, del pasado,
pero ellos siempre se basaban en las promesas de Dios. Ana profetiza, que es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 2 para Jezabel, que decía que ella misma era profetisa, pero que Jesús no la había llamado a eso. Pero es la misma palabra. A esta sí le dicen que es profetisa. Y está confirmando al Mesías recién nacido. Y lo señala y comienza a dar testimonio de él. ¿Lo leyó bien? ¿Lo guardó? Miremos textos muy sacados de sus temas, los cuales muchos usan para opacar el pastorado o el liderazgo o los dones que muchas mujeres tienen. A uno le tiene que gustar la verdad, hermano. Y vamos a leer 1 Corintios 11, que ese pasaje yo no entiendo por qué lo usan tanto. Para decir, lo leen y dicen, no, la mujer no puede tener ministerio. Ni prohíbe Pablo ahí profetizar a la mujer. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Quiero citarle creo que 4 pasajes de la Biblia que tengo ahí. 1 Corintios 11. Mire lo que dice. Lo que usan para decir que la mujer dice, no, aquí la mujer no puede tener ministerio. Vamos a leer nosotros a ver si está hablando de eso. Vamos a leer todos nosotros ahí. Yo voy a leer y usted me va a seguir y usted me va a decir si está hablando del pastorado, del liderazgo, de la predicación, de lo que sea. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Está hablando, está prohibiendo profetizar? Dígame, no, dígame ustedes. ¿Está prohibiendo algo ahí el apóstol? ¿Seguro? ¿Está prohibiendo algo ahí? Porque ya tocó el tema de la profecía. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, aquí cambia la cosa. Porque un pero siempre cambia las cosas, ¿o no? No, corríjame. Él está hablando y después dice, pero, ¿en qué? ¿En qué? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Está viendo el tema que está tratando? Pero usted habla con alguien y dice, el varón es la cabeza de la mujer y por eso tiene que sujetarse, y ahí dice que no puede tener ministerio. Ahí no está diciendo eso. ¿O sí lo está diciendo? Y después dice, eso está tratando un tema que no, la felicito, hermana María. Está tratando un tema que no tiene que ver con lo ministerial. Incluso no está prohibiendo profetizar. Está aconsejando y nos está revelando que los hombres y las mujeres profetizan. ¿Estamos claros ahí? Que ese pasaje no habla de nada ministerial. ¿Seguro? Están diciendo las hermanas, yo sabía que Dios me había llamado. Yo sabía. Ahora es que se viene a dar cuenta, si Dios no miente. Vamos a ver otro pasaje. Que yo le doy la vuelta a las hojas en vez de voltear. Otro pasaje que también lo usan y lo descontextualizan. Pero hoy lo leímos del griego, pero no lo voy a citar hoy. Lo vamos a citar como lo está diciendo ahí el apóstol.
Primera de Corintios capítulo 14. En Primera de Corintios capítulo 14, el apóstol está hablando de los dones, más que todo del don de profecía, de cómo usarlo, de cómo se describe y que es un don de bastante responsabilidad. Cuando dice que mayor es el que profetiza, es que no es que yo soy mejor que usted porque profetizo, o la hermana es mejor que la pastora porque ella profetiza, o porque fulano profetizó, tiene más autoridad que la pastora. Es la responsabilidad. ¿Sabe qué es tremendo, hermano? Decir, Dios me dijo, cuando Dios no le dijo a uno nada. Uno tiene que pensarlo muchas veces y uno tiene que, antes de predicar algo, enseñar algo o revelar algo, hablar con Dios. Señor, ayúdame, muéstrame, dame tu temor, que yo no me vaya a poner a inventar cosas, que yo no vaya a meter mis pensamientos con los tuyos, porque puede pasar. Es una responsabilidad profetizar. Y ya sabemos que los hombres y las mujeres profetizan en la Biblia y que es un don de mucha responsabilidad. Por eso dice que mayor es el que profetiza, porque ese es el que va a decir, Dios me dijo, así dice el Señor. Ese es el que va a decir eso. Y cuando uno dice así, uno señala con un dedo allá, este dedo señala para el cielo y tres los están señalando a uno diciendo, cuidadito metéis tu mente ahí, cuidadito metés tu boca ahí, cuidadito te pones a inventar cosas que yo no he dicho, porque entonces uno interrumpe el plan y el propósito de Dios en las vidas. Ya eso lo hemos hablado mucho, ¿cierto? Eso lo hemos hablado mucho. Entonces él está enseñando eso sobre la responsabilidad. Mire, capítulo 14 lo tiene. Verso 27. Verso 27. Vamos a hablar desde ahí. Él está tratando con la reverencia en la iglesia, en el culto y en la congregación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no interrumpa el culto, no interrumpa al predicador, no interrumpa a nadie, hable a sí mismo. Asimismo, verso 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque si dos personas profetizan y yo también tengo revelación, quiere decir que Dios a todos nos está diciendo lo mismo. Porque Dios no puede decir cosas diferentes en un mismo culto. No, que haga esto y el otro no, Dios me dijo que hiciéramos otra cosa. No, mi hermano. Por eso es que entre más funciona el don de profecía, mejor, para saber la guianza de Dios. Verso 30, y si alguno le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El texto griego aquí invierte el no no está de último, sino de primero. Y la hermana mismo se lo enseñó el texto, ¿cierto, hermana? Le enseñé el texto cuando el apóstol dice que aquí la Reina Valera dice, porque no permito a la mujer que hable en la congregación. Él está hablando claramente en el texto de la reverencia. ¿Por qué? Porque la Biblia hace distinción entre las mujeres, entre la líder y la creyente. A la creyente siempre usted la va a encontrar, a la simple creyente en la Biblia siempre la va a encontrar como mujer o esposa. Y a la líder usted la va a encontrar como anciana, que ahorita lo vamos a ver. Pero la Biblia hace diferencia en el liderazgo. El liderazgo femenino se le llamaba anciana. También habían diaconisas, que lo vamos a ver rapidito.
Si me permiten que lo veamos rapidito. Él está diciendo allí a las mujeres que tengan reverencia y de verdad dicen que no hablen, porque es indecoroso. ¿Cómo dice el texto? Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí no está hablando de la predicación, ahí está hablando del verbo, de hablar. O sea, la palabra griega es eso, de que estén conversando cuando uno está predicando. Y es más, es indecoroso porque el texto nota que de verdad tiene que, si es casada, hablar es con su marido. Eso sí lo dice la Biblia y ahí yo no voy a, ¿cómo es?, a tratar de torcer las cosas. Él está diciendo que no esté conversando en la congregación. Está diciendo, y si quiere saber algo, que le pregunte a su marido. Eso se llama cuidar el testimonio de un matrimonio. Eso se llama así, cuidar el testimonio de un matrimonio. Ahí en ningún momento tampoco está hablando de pastorado, tampoco está hablando de ministerios. Entonces vamos al pasaje único, el único pasaje de la Biblia donde el apóstol le prohíbe a una mujer enseñar. Tito capítulo 2. Ahora sí lo encontré primero que ustedes. Tito capítulo 2. Perdón. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 es el único pasaje de la Biblia donde Pablo le prohíbe a la mujer enseñar. El único pasaje de la Biblia. Primera, capítulo 2. Primera, capítulo 2, verso 8 en adelante. Vuelvo y le digo, y se lo voy a demostrar ahorita. La Biblia hace distinción entre la líder y la mujer. La Biblia hace distinción entre la líder y la simple creyente en la congregación, es decir, la que ocupa lugar de oyente, la que ocupa lugar de creyente. Hace distinción. Y aquí es donde el pasaje, donde todos se agarran, pero no puedes usar un texto de la Biblia cuando, ¿cuántos citamos ahorita? Hay más, pero hemos citado como 10 pasajes de la Biblia, ¿verdad? Hemos citado como 10 pasajes de la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Dice el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. No es que se va a llenar de muchachos, es que a la hora de dar a luz, Dios prometió que le iba a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque en el pasado, como usted puede investigar, casi siempre las mujeres daban a luz y en su mayoría morían algunas. Entonces, la promesa es que Dios, a la hora de que ellas fueran a parir, las iba a librar de la muerte. Porque en ese tiempo era propenso que las mujeres, cualquier infección, es más, incluso en el 1800 fue que un doctor se le ocurrió leer la Biblia y mirar que Dios mandaba a que las mujeres las atendieran con agua viva, o sea, que con agua que no se estancaran. ¿Para qué? Para que el agua no estuviera putrefacta y así traerle infección a las mujeres. Cuando este pasaje aparece en la Biblia, que no está hablando de ministerio, porque usted está hablando, el apóstol está hablando ahí de oraciones, de intercesiones, pero dice estas cosas, ya uno ahí tiene que investigar por qué. ¿Por qué Pablo dijo eso ahí?
si en las demás partes Él tiene colaboradores, Él tiene mujeres que compara con los apóstoles, lo vamos a leer. Él tiene mujeres que enseñan la palabra como Priscila y Aquila en el capítulo 21 en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo allá. Vamos a leerlo allá. Vamos a leerlo allá. Capítulo 18 del libro de los Hechos. Capítulo 18 del libro de los Hechos, verso 24. Capítulo 18 del libro de los Hechos, verso 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. 18, verso 24. ¿Lo tiene? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Priscila y Aquila eran pastores, pastoreaban la iglesia que estaba en su casa, porque las iglesias se reunían en casas, no en templos como hoy en día. ¿Dónde dice, hermano, que eran pastores? No aparece la palabra pastor, sino que Pablo en el capítulo 16 de Romanos, vamos al capítulo 16 de Romanos. En el capítulo 16 de Romanos, estudia toda esta carta. Aquí Pablo, aquí nos damos cuenta que por alguna razón Pablo a Timoteo le dice eso de la mujer. Pero aquí vamos a ver a Pablo que sus colaboradores eran hombres y mujeres. Y cuando los llama colaboradores, no era que hacían empanadas y hacían jugos para salirlos a vender para el ministerio, no. Era que le ayudaban en la predicación. Sí, porque a veces pensamos que las mujeres son para hacer tamales y empanadas. Pero no deberíamos pensar así, porque la Biblia no piensa así. Lo tiene Romanos capítulo 16. Un hombre que está en contra del ministerio de la mujer enseñó toda la carta de Romanos hasta el capítulo 15. El capítulo 16 no lo enseñó. No lo enseñó. Y lo busqué y lo volví a buscar y no enseñó el capítulo 16. ¿Por qué? Porque el capítulo 16 tumba todas esas teologías, tumba todas las enseñanzas. Vamos a leerlo. Tenga paciencia porque esto no es todos los días. Capítulo 16, ¿lo tiene? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es, pero hay iglesias que dicen que la mujer no puede ser diaconisa. ¿Qué es la hermana Febe? Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a mis en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, el pastor y la pastora. Y mire que la Biblia es muy exacta. Siempre nombraba a Priscila primero antes que al esposo, porque era, según dicen, ya de ahí no le voy a obligar a usted a creerme, según dicen que era la que tenía más conocimiento de las escrituras y de las cosas del Señor, y por eso la nombraban de primero. Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual trabaja mucho entre vosotros. Vuelvo y digo, no es vendiendo tamales ni haciendo empanadas. O sea, allá en ese tiempo era pura predicación del evangelio. Pura predicación del evangelio. Escuche esto. Saludad a Andrónico y a Junias. Junias lo quieren hacer ver aquí como un hombre, pero Junias era una mujer. Mire lo que dicen de esta mujer.
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No, esas son las empanaderas de la iglesia, sí. Las vende jugo, las vende guarapo, no, mi hermano. Hasta algunas cayeron presas. Y ahí sigue la carta y yo veo que el hombre, yo le envié el video, un video que hice, y el hombre dijo, ese no dijo nada. ¿Y por qué no me desmintió? ¿Por qué no me dijo que estaba equivocado? ¿Por qué no me citó la Biblia? Ahí está. Entonces uno piensa, porque no se me ha olvidado, ¿por qué en Éfeso Pablo mandó a prohibirle a la mujer enseñar, sino que aprendiera? Hermano, a mí no me gustan las leyendas ni me gustan los rumores, pero aprendí de un profesor de instituto que cuando uno encuentra algo así en la Biblia, uno tiene que irse al pasado, al siglo I, que era Éfeso, que se movía en Éfeso. Y un amigo mío, porque uno tiene que aprender de los demás. Uno tiene que aprender de los demás. Uno no se la puede saber que se la sabe toda, hermano. Y esto, yo dije, bueno, yo estoy claro en todo esto. ¿Por qué Pablo prohíbe eso? Mi amigo, que es colaborador, está a cargo de una iglesia del movimiento misionero mundial, es el tesorero de la zona y es muy estudioso de la palabra. Me dijo, Juan, me dijo lo mismo que dijo aquel profesor de instituto, me dijo él. Uno tiene que irse al siglo I. Y escuché a un hombre enseñar de esto y dice la verdad, que las mujeres en Éfeso eran las sacerdotisas y eran las que ejercían autoridad sobre los hombres porque ellas representaban a la diosa Diana. Entonces ellas eran las que daban las instrucciones. Y Pablo les invierte eso, porque el evangelio está por encima de las culturas, mi hermano. El evangelio está por encima del feminismo, está también por encima del machismo. El evangelio es superior a nuestros pensamientos. No es como yo quiero hacer las cosas, sino como lo dice el evangelio. Es como lo dice el evangelio. Entonces, lo que la manda es a sujetarse, a aprender. A aprender. ¿Para qué? Para que después pueda enseñar las cosas del evangelio. Vamos a buscarlo en la Biblia. Ahora sí, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Yo sé que se pasó el tiempo, hermano, pero perdóneme, hermana, también, pero esto hay que terminarlo. Esto hay que terminarlo. Tito capítulo 2. En el capítulo 1 están los requisitos para los ancianos. Y aquí vuelve Tito en el capítulo 2 y dice así Pablo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Por qué él no se extiende con los ancianos? Porque ya en el capítulo 1, verso 5 en adelante, ya los ancianos tenían requisitos. Aquí estamos hablando de los requisitos para la anciana. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces una iglesia necesita una pastora, porque a veces las mujeres no caminan muy bien, en cambio los hombres son como más relajados. Y a veces yo he visto que son las mujeres las que dicen: a mí no me va a mandar otra mujer, yo quiero un pastor. A veces, en su mayoría, son las mujeres. Y yo me he fijado a veces, no aquí, pero en muchas partes, a veces las mujeres, en su mayoría incluso,
está el pastor y la pastora, y la mujer nunca quiere hablar con la pastora, quiere hablar es con el pastor, y a veces se mete hasta en problemas. Mi hermano, mi hermana, usted tiene ahorita a una pastora, debería abrir más su corazón a ella y hablar con ella, porque la pastora tiene sus requisitos ahí, tiene que ser prudente, tiene que ser sobria, tiene que ser maestras del bien. Entonces, cuando está una pastora, tuviste un pastor durante 30 años el tiempo que estuviste aquí, entonces aprovecha ahora que tengas una pastora, porque va a llegar un momento en que va a tener un pastor y no le vas a poder contar nada, porque te va a dar pena, te vas a cohibir y te vas a encerrar. Aprovecha este momento, porque es muy bíblico. Asimismo, los hombres, con respeto, se le acerca a la pastora, lo ayuda, la ayuda. Usted, le voy a decir una cosa, no sé si me va a quedar grande, pero usted ve aquí, usted me ve aquí, usted me conoce, usted sabe las cosas que yo hablo. Y he estado al lado de la hermana pastora el tiempo que tuve que estar. Y contó conmigo. Yo no es que esté sacando esto en cara, porque a la final yo me conformo con un tinto bien cargado y amargo. Pero usted vio, todos vieron, sin peros, sin cosas, porque cuando me quejo, ella sabe que yo hablo, yo digo, yo me expreso. Y a veces no expresarnos nos trae problemas. A veces creemos que por expresarnos vamos a meternos en problemas. No, cuando no nos expresamos nos volvemos una bomba de tiempo. Y cuando nos digan algo, ¡que a mí no me digan nada, yo para allá no voy! Pero cuando nos expresamos no tenemos nada guardado en el corazón, porque ya la embarramos, ya lo dijimos, ya estamos viviendo las consecuencias. Pero ve, a veces nos volvemos una bomba de tiempo. Yo quería predicar este mensaje y casi me le ofrezco a la hermana, y la hermana se me adelantó y me dijo, pero yo le voy a decir, hermana, si quiere, usted sabe, yo quisiera compartir eso con los hermanos. Yo creo que no hay más nada que decir. Si me preguntan algo, me escriben, porque me pueden preguntar sin miedo, porque yo no le tengo miedo a este tema. Hay más pasajes de la Biblia que exigen a la mujer y al hombre responsabilidades en la iglesia. Pero los que más atacan a la iglesia, hermano, póngase de pie, porque para no alargarme, póngase de pie, pero se lo voy a decir, hermano, los que más atacan a la iglesia es los que no vienen a la iglesia, hermano. Les voy a dar 3 ejemplos. Dije ejemplo, ¿verdad? Se dice es ejemplo. Ay, qué pena. Le voy a dar 3 ejemplos. El que no diezma y ofrenda, vive hablando mal de los pastores que viven del diezmo y de la ofrenda. Pero si no diezma y ofrenda, ¿qué le puede importar a él eso? Pero no se congregan. El que no está de acuerdo que una mujer lo pastoree, se va de la iglesia y se pone a hablar cuanta pepera en la calle, no teniendo temor de Dios, porque uno no puede hablar mal de su prójimo. ¿Ves? El tercer ejemplo se me olvidó. Pero gracias, hermanos, por su paciencia. Espero que usted repase la enseñanza, o sea, que usted la investigue. Porque uno no puede basar una cosa en un texto de la Biblia. ¿Me entiende? Uno no puede. Y tampoco no que yo tuve un sueño, no que yo tuve una revelación. No, aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, Dios lo quiere usar a usted de una u otra manera. Y usted me puede preguntar, ¿cómo? Hermano, aquí se necesita. Uno vive una etapa. Usted puede dedicarle un año al templo. Le puede dedicar un año al templo. Le puede dedicar tiempo, usted hermana, tiempo a la hermana y romper el hielo. A veces uno piensa, bueno, ahí no me meto yo, pero a veces uno piensa que las personas le tienen rabia a uno. A veces uno piensa que las personas desconfían de uno y uno vive con esos pensamientos. En estos días se me salió, no un chisme, pero se me salió algo que dijeron bueno de alguien. ¿Y sabe qué me dijo esa persona? Mira,
y esa persona cree que nadie lo quiere. Yo dije, bueno, menos mal que fue algo bueno que dije, pero se me salió solito. Yo creo que eso fue de Dios. Y dijo, ve, y esa persona piensa que nadie la quiere. ¿Cómo? Y ahí me desaté. Ay, esto es verdad, claro. Pero cosas buenas, pero se me salió. O sea, no me arrepiento de haberlo dicho porque se alegró la gente cuando lo dije, menos mal. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras dudas. Perdónanos a todos. Bendice mucho a la hermana Yolanda. Bendice a esta iglesia, Dios mío, que me ha apoyado mucho, me ha brindado su mano. Bendícelos grandemente, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la paciencia de los hermanos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado siempre, Señor. Gracias.